Para que me comportara, mis padres me enviaron a una escuela de corrección. Era un lugar frío y rígido donde imponían disciplina con mucha dureza. Consiguieron lo que querían, regresé sumisa, siempre pidiendo disculpas y prometiendo ser una buena chica, pero con el tiempo empezaron a cuestionarse si habían hecho lo correcto con voces temblorosas. Decían, Mariana, ¿qué te hemos hecho el día de mi cumpleaños? Me trajeron a casa, llevaba el vestido de princesa que habían preparado, sus ojos brillaban. Yo nunca fui de vestido, practicaba artes marciales desde pequeña y prefería ropa más cómoda. Mis padres siempre criticaban, ¿por qué no puedes ser más como tu prima Valeria? Una chica de verdad. Antes los ignoraba, ahora obedecía. Mi madre sonreía con orgullo, esa escuela realmente hace milagros. Finalmente, Mariana está bien educada. Mi padre, aliviado, mandó una tarjeta de agradecimiento a la escuela en la fiesta. Valeria, con su vestido impecable, recibía a los invitados. Cuando me vio, su mirada cambió por un segundo, pero enseguida sonrió. Mariana, te ves hermosa hoy, incluso más que yo. Se ofreció a quitar un hilo suelto de mi vestido, pero al acercarse tropezó y las tijeras le hicieron un pequeño corte. Con los ojos llorosos, murmuró, solo quería ayudarte. Los invitados me miraron con desaprobación. Mariana sigue siendo tan grosera, tan celosa. Mi padre frunció el ceño y sin pensarlo dos veces dijo, pensé que habías aprendido desde que Valeria vino a vivir con nosotros. Todo cambió, si algo le salía mal, yo era la culpable. Cuando sugirió enviarme a esa escuela especial, mis padres no lo dudaron, no sabían lo que realmente ocurría allí. El primer día me aislaron y me trataron con frialdad, cualquier señal de rebeldía era corregida de inmediato. Regresé a casa sin la valentía de antes, me arrodillé pidiendo disculpas, aferrándome a los pies de mi padre. Me miró sorprendido por mi cambio mientras todos me observaban. Tomé las tijeras que Valeria había dejado caer y apreté con fuerza, sintiendo una pequeña incomodidad en la palma de mi mano. El caos se apoderó de la fiesta. Alguien llamó a los servicios médicos. Yo no dije nada ni reaccioné en el hospital. El médico me atendió con seriedad. Mi madre estaba pálida, con lágrimas en los ojos. Mi padre parecía frustrado y murmuró, esto no va a hacer que te perdonemos. Antes yo habría respondido con sarcasmo. Ahora solo me quedé callada. Encogida en la cama, me sentía pesado y mi padre parecía haberse quedado sin fuerzas para discutir. De vuelta en casa, mi habitación había cambiado. El mural del ring de boxeo había sido cubierto con papel tapiz blanco. Mis guantes ya no estaban. El armario ahora estaba lleno de vestidos. Querían borrar quién era yo, pero no sabían del pequeño compartimento bajo mi cama donde guardaba un escorpión emperador. Parecía inmóvil, casi sin vida. Sentí una punzada de decepción, pero entonces un rayo de sol lo tocó y sus pinzas se movieron ligeramente. Seguía, vive en la cena. La mesa estaba llena de comida, chamorro de cerdo, cordero, pato lacado y una sopa de almejas a las que soy alérgica. Mamá sonrió y dijo, Valeria preparó todo esto para ti, no solemos tener estos lujos, come mucho, Mariana. Valeria comenzó a llenar mi plato, sirviéndome también un poco de sopa. El olor de la carne grasosa me revolvía el estómago, susurré, no puedo, me siento mal. Papá tomó su vaso de agua y lo vertió sobre mi cabeza, intentando contener su enojo. Hacemos esto por tu bien, no seas desagradecida. Mamá, añadió con voz firme, cuando vas a valorar lo que hacemos por ti, ¿por qué siempre nos has sufrí? Nunca me escucha. Era como cuando me obligaban a escribir con la mano derecha. Aunque era zurda, nadie entendía cuánto me lastimaban con esas exigencias. Suspiré y dije, está bien, comeré. Tomé el tazón y el olor del cordero llenó mi nariz, conteniendo las náuseas. Empecé a comer lentamente. Valeria seguía poniendo más y más comida en mi plato, yo seguía masticando sin emoción, la grasa se resbalaba por mi barbilla.
Mis labios brillaban por el exceso de comida. Después de terminar, tomé la sopa de almeja, sorbo tras sorbo. Mamá finalmente sonrió satisfecha. ¿Ves? Sabía que nos obedecería, pero... Su expresión cambió cuando me llevé la mano al estómago y me incliné hacia adelante. Sentí un malestar intenso y no pude evitarlo. La comida volvió a salir. Mamá entró en pánico. Basta, no comas más. Pero el malestar no se detenía. El ambiente se llenó de caos. Finalmente sentí mi cuerpo debilitarse y todo se volvió borroso. Lo último que vi fueron las caras preocupadas de mis padres y la mirada confusa de Valeria. No recuerdo bien cómo volví a casa después de lo que pasó en esa cena. La neblina del malestar seguía presente en mi cabeza. Me encontraba en mi cuarto con él, cabello aún húmedo por el vaso de agua que mi padre había vertido sobre mí. La ropa seguía oliendo a comida regurgitada. Me senté en el borde de la cama, mirando el papel tapiz blanco y el vacío de mi habitación. Allí, en ese sofocante, sentí una ira fría y silenciosa retorciéndose en mi pecho. No era rabia explosiva, era algo más peligroso, una determinación helada que poco a poco tomaba forma. Un ruido leve me sacó de mis pensamientos. Era mi escorpión emperador, moviendo las pinzas, apenas perceptibles bajo el rayo de sol que se filtraba por la ventana. Lo miré por un largo rato casi hipnotizada. Era pequeño, sigiloso, pero letal. Me levanté despacio y deslicé mis dedos sobre el escondite secreto donde él vivía. Me sentí conectada con esa criatura más que con cualquier ser humano. En esa éramos dos seres obligados a sobrevivir en un ambiente hostil y en ese momento supe que no estaba sola en mi lucha. Escuché pasos en la puerta, se abrió de golpe. Era mi madre, entró sin mirar, siquiera con su voz cortante como una daga. Tienes que limpiar el desastre que hiciste abajo. Valeria ya lo hizo suficiente por ti. Sus palabras se clavaron en mi piel como aguja. Me levanté sin protestar, fingiendo docilidad. Sentí sus ojos evaluándome mientras esperaba que obedeciera sin chistar. Pero dentro de mí una pequeña llama se encendió. Cada palabra, cada orden, cada humillación. Era un ladrillo más en el muro que estaba construyendo entre ellos. Y yo bajé las escaleras lentamente, sintiendo cada paso como una carga. La sala seguía con ese olor ácido y repugnante de mi vómito, mezclado con la comida grasosa. Vi a Valeria sentada en el sofá con una sonrisa apenas visible, mientras fingía leer una revista, sus dedos vendados por el pequeño corte de la noche anterior. Cuando levantó la vista y nuestros ojos se encontraron, pude ver un destello de satisfacción en lo suyo. Fue en ese instante cuando comprendí que no había sido torpeza. El corte había sido intencional, una trampa más en su juego de manipulación. Tomé un trapo viejo y un balde con agua, me arrodillé frente al desastre en el suelo, sintiendo el frío del mármol a través de mis rodillas. Cada movimiento era una humillación más. Mientras limpiaba podía oír los susurros de mis padres en el comedor. ¿Por qué siempre tiene que arruinarlo todo? La voz de mi madre era un cuchillo en mi espalda. Mi padre, con un tono cansado, murmuró algo que no alcancé a oír, pero el desprecio estaba ahí como una sombra. No podía evitar pensar hasta cuando cada fibra de mi ser gritaba por justicia. Terminé de limpiar y cuando me levanté sentí los músculos tensos y una ligera punzada en la palma de mi mano. Había estado apretando el trapo con tanta fuerza que las uñas se habían clavado en mi piel. Dejé el balde en la cocina y justo cuando estaba por regresar a mi cuarto, Valeria apareció en la puerta. Gracias por limpiar mi desorden, dijo con una voz melosa, su mirada brillando con malicia. La rabia subió por mi garganta, pero la tragué como un veneno. No le daría la satisfacción de verme perder el control. Subí las escaleras sintiendo su mirada clavada en mi espalda como alfileres. Cerré la puerta de mi habitación y apoyé la frente contra la madera fría. Respiré hondo varias veces. No voy a dejar que me destruyan. Repetí esa frase como un mantra hasta que mi corazón dejó de latir con furia.
Me senté en la cama y miré alrededor las paredes blancas, los vestidos colgando en el armario. La ausencia de todo lo que yo era como si estuviera atrapada en una cárcel, perfectamente decorada. Pero entonces recordé algo, una prisión nunca es invencible. Saqué una libreta vieja que había escondido bajo el colchón. Sus páginas estaban llenas de dibujos, de guantes de boxeo, movimientos de artes marciales y pequeñas frases de motivación que había escrito antes de que todo se desmoronara. Pasé mis dedos por esas palabras, sintiendo una chispa de mi antiguo yo: nunca dejes que te domine. Leí esa frase una y otra vez y entonces lo supe. No iba a esperar más. La venganza no vendría en forma de gritos ni de pelea. Vendría como una tormenta silenciosa, inesperada y devastadora. Una sonrisa fría se dibujó en mi rostro a la mañana siguiente. El sol apenas comenzaba a filtrarse por las cortinas cuando escuché los pasos de mi madre en él. Se detuvo frente a mi puerta y golpeó 2 veces con esa rigidez que le era tan natural. Despierta, Mariana. Valeria necesita que la acompañes al centro comercial. Por un momento sentí que la sangre me hervía. ¿Por qué siempre debía ser yo quien se doblegara a sus caprichos? Pero respiré hondo, contuve mi enojo y respondí con voz serena: claro. Mamá sabía que algo grande se estaba gestando dentro de mí y Valeria no tenía ni idea. Valeria ya me esperaba abajo, vestida con una falda impecable y una blusa que parecía salida de una revista de moda. Sus labios, pintados de un rojo que le daba un aire de superioridad, se curvaron en una sonrisa irónica al verme. Espero que estés lista para no hacerme quedar mal, dijo ajustando su bolso caro sobre el hombro. No le contesté, solo asentí. Él era mi mejor arma. Ahora, mientras caminábamos hacia el auto, el aire fresco de la mañana me trajo una claridad inesperada. Hoy sería el día en que algo cambiaría para siempre. Durante el camino, Valeria hablaba sin parar sobre cosas trivial, ropa, fiestas, chicos. Yo sentía de vez en cuando, mirando por la ventana y contando los latidos de mi corazón al llegar al centro comercial. Sus amigas ya nos esperaban en la entrada. Todas eran versiones idénticas de Valeria, sonrisas falsas y ojos que calculaban cada detalle. Miren quién decidió acompañarnos hoy, dijo Valeria con una risa. Sentí las miradas de esas chicas como si fueran agujas clavándose en mi piel, pero en lugar de encogerme me enderecé. Hoy no iba a ser su víctima. Entramos a una tienda cara, una de esas donde todo huele a perfume floral y las dependientas te miran con superioridad. Valeria tomó un vestido y lo sostuvo frente a mí. Este te quedaría perfecto si no fueras tan tú, dijo, y sus amigas rieron por lo bajo. Me vi reflejada en el espejo. Detrás de ella, mi postura rígida, mis ojos apagados, mi reflejo distorsionado por las expectativas de todos. Pero algo dentro de mí crujió como una rama a punto de romperse. Me miré fijamente y por primera vez en mucho tiempo reconocí una chispa de fuego en mi mirada. Valeria se giró hacia el espejo y se contempló con el vestido en la mano, su sonrisa de satisfacción apenas disimulada. Vamos, Mariana, pruébatelo, a lo mejor te transforma en alguien decente, dijo entendiéndomelo con fingida amabilidad. Las risas de sus amigas fueron suaves pero cortantes, como papel de lija. Contra mi piel tomé el vestido. Sin decir nada, caminé hacia el probador, cerré la cortina y miré el trozo de tela entre mis manos. Mis dedos lo apretaron con fuerza. No era el vestido lo que necesitaba cambiar, era todo este maldito juego. Me quedé en el probador por unos minutos, respirando hondo. Mi corazón latía con furia contenida. ¿Por qué tenía que seguir soportando esto? ¿Por qué debía seguir jugando su juego cruel? Entonces una idea clara y fría me cruzó la mente. No iba a ponerme ese vestido, no iba a salir con la cabeza baja y la vergüenza ardiendo en mis mejillas. Salí del probador con el vestido doblado cuidadosamente en mis manos y me acerqué a Valeria. La miré a los ojos y dije en voz baja, pero firme: no me queda y no necesito que me quede por un segundo. Su sonrisa se desvaneció.
Pude ver el desconcierto atravesar su rostro antes de que lo ocultara con una mueca de desprecio. ¿Qué quieres decir?, preguntó su voz ligeramente temblorosa. Sentí una ola de poder recorrer mi cuerpo. Quiero decir que no voy a seguir siendo tu reflejo distorsionado, respondí. Sus amigas intercambiaron miradas incómodas. El aire entre nosotras era denso, cargado de una atención que parecía a punto de estallar. Valeria frunció el ceño y dio un paso hacia mí. No te creas tan importante, respetó, pero su voz ya no sonaba tan segura. Me di la vuelta sin esperar su respuesta y salí de la tienda. Sentí el sol en mi cara, el aire fresco, llenando mis pulmones. Mis pasos eran firmes, decididos por primera vez en mucho tiempo, no sentía miedo. Detrás de mí, escuché los tacones de Valeria apresurándose para alcanzarme. Mariana, gritó con una mezcla de furia y desesperación en su voz. Me detuve y giré lentamente. ¿Qué quieres ahora?, pregunté con calma. Sus ojos chispeaban de rabia contenida. No puedes irte así, eres una ingrata, sonreí, apenas tal. Tal vez sí lo soy, pero al menos soy libre. Valeria me miró con una mezcla de incredulidad y desprecio. Su rostro, normalmente controlado y perfecto, se torció en una mueca de frustración. No sabes lo que dices, Mariana, no serás nada sin nosotros, escupió con veneno en cada palabra. Sentí una punzada en el pecho, pero esta vez no era de dolor, era una chispa de desafío. Prefiero ser nada, a ser una copia vacía como tú, respondí, cada sílaba cargada de una verdad que ella no podía soportar. Sus mejillas se encendieron de ira y por primera vez vi algo parecido al miedo en sus ojos. Sin darme cuenta, una pequeña multitud se había reunido a nuestro alrededor, personas que pasaban por allí, curiosas por el drama que se desarrollaba en plena calle. Las amigas de Valeria se mantenían al margen, sus rostros congelados en una mezcla de vergüenza y miedo a verse envueltas en la escena. La tensión era espesa, casi tangible. El silencio entre nosotras era ensordecedor. Entonces, con un tono casi susurrante, dije, se acabó Valeria, no vas a controlarme nunca más. Su mandíbula se tensó y por un momento pensé que iba a gritar, pero no, se quedó callada, derrotada, dio un paso atrás, sus manos temblando ligeramente. Tú te lo buscaste, murmuró, su voz apenas todo esto te lo mereces. Sus palabras cayeron al suelo como piedras sin peso, ya no tenían poder sobre mí. Respiré hondo y giré sobre mis talones. Sentí una oleada de liberación mientras me alejaba cada paso. Era un ladrillo más en el muro que estaba construyendo entre mi antigua vida y la nueva. No miré hacia atrás, no necesitaba verla para saber que por primera vez era ella quien se sentía pequeña e indefensa, y eso me bastaba. Mientras caminaba hacia la parada del autobús, el ruido del centro comercial se fue desvaneciendo. Mis pensamientos eran un torbellino, pero en el fondo había una calma inesperada. Nada. Me senté en la banca de metal fría y cerré los ojos. Por un momento el sol calentaba mi rostro y por primera vez en años me sentí realmente viva. No tenía un plan exacto, no sabía qué vendría después, pero una cosa era segura, nunca volvería a ser la misma. En ese instante comprendí que mi venganza no sería ruidosa ni destructiva, mi venganza sería convertirme en todo lo que ellos temían. El autobús llegó con su ruido metálico y puertas rechinantes. Subí, pagué mi pasaje y me senté junto a la ventana. La ciudad pasaba frente a mis ojos como una película desgastada. Me pregunté, ¿cuántas veces había recorrido esas calles sintiéndome invisible, perdida en mi propia tristeza? Pero hoy era distinto, hoy no era una víctima. Mientras el autobús avanzaba, sentí un cosquilleo en la nuca, como si alguien me estuviera observando. Giré la cabeza y a través del cristal sucio vi a Valeria parada en la acera. Sus ojos eran dos pozos oscuros de impotencia. Sonreí levemente y el autobús se alejó cuando llegué a casa. La atmósfera era distinta, se sentía pesada,
cargada de una tensión indescriptible. Al cerrar la puerta escuché las voces de mis padres discutiendo en el salón. «Te dije que no fueras tan dura con ella», gritó mi padre. Mi madre respondió con frialdad: «Todo lo que hacemos es por su bien, no entiendes nada». Me quedé paralizada un segundo procesando esas palabras. Era como escuchar una grabación rota. Siempre eran las mismas excusas, los mismos argumentos gastados. Inspiré profundamente sintiendo una calma inusual. Esta vez no iba a dejar que me arrastraran a su tormenta. Subí las escaleras sin hacer ruido, sintiendo el crujir de la madera bajo mis pies. Entré a mi habitación y cerré la puerta con cuidado. El pequeño escorpión emperador seguía en su escondite, inmóvil, pero vivo. Me senté en el suelo y lo observé. Su quietud era engañosa, sabía que en cualquier momento podía atacar si era necesario. Esa misma quietud estaba dentro de mí. Un plan comenzaba a formarse en mi mente, no uno de destrucción directa, sino algo más sutil. Los cambios más grandes comienzan con los gestos más pequeños y yo estaba lista para empezar. Tomé mi libreta vieja y empecé a escribir cada palabra. Era una declaración de independencia. Escribí sobre todo lo que había soportado, sobre mis miedos y mi dolor, pero también sobre mi fuerza. Mi resistencia era una carta para mí misma, una promesa de que nunca más me dejaría ya pisotear. Cuando terminé me sentí más ligera, como si una parte del peso que llevaba encima se hubiera disuelto. Guardé la libreta bajo el colchón y me levanté al mirar por la ventana. El cielo comenzaba a teñirse de tonos anaranjados. Un nuevo día estaba a punto de empezar y esta vez yo decidiría cómo vivirlo. A la mañana siguiente me desperté temprano. El aire tenía una frescura inusual, como si el mundo también estuviera preparado para un cambio. Bajé a la cocina y me encontré a mi madre preparando el desayuno. Su espalda rígida y sus movimientos mecánicos me recordaron lo profundamente atrapada que estaba en su ilusión de perfección. No me miró cuando entré. «Hoy vendrán unos invitados importantes. Quiero que te comportes», dijo con voz seca. Sentí el nudo habitual en mi garganta, pero esta vez lo tragué con facilidad. «No te preocupes, mamá, haré lo que sea necesario», respondí con una calma casi inquietante. Mientras me sentaba a la mesa, Valeria entró a la cocina con su típico aire de superioridad. Llevaba puesto un vestido impecable de color marfil, como si estuviera lista para una sesión de fotos. Sus ojos se posaron en mí, evaluándome como siempre. «Espero que no vayas a arruinar las cosas hoy», dijo con una sonrisa forzada. Yo devolví la mirada sin parpadear. «No te preocupes, Valeria, hoy todo saldrá perfecto». Por un instante vi una sombra de duda cruzar su rostro. Era sutil, pero estaba ahí esa pequeña grieta en su confianza. Era todo lo que necesitaba. Los invitados comenzaron a llegar poco después del mediodía. La casa estaba impecable, con el aroma de flores frescas y comida recién preparada flotando en el aire. Mi madre sonreía a todos con esa máscara de perfección que llevaba también mi padre, con su traje bien planchado. Hacía bromas sin gracia mientras servía bebida. Yo me quedé en un rincón observando todo como una espectadora. Era curioso, como todos parecían felices en esta obra de teatro familiar, sin darse cuenta de que las paredes estaban a punto de derrumbarse. Valeria, por supuesto, estaba en el centro de todo, como una reina en su trono. Decidí actuar en el momento justo. Me acerqué a Valeria mientras hablaba con una pareja de invitados. «¿Te importa si te robo por un momento?», le dije suavemente. Ella me lanzó una mirada de fastidio, pero accedió. Caminamos hacia el vacío. Su actitud cambió en cuanto estuvimos a solas. «¿Qué quieres ahora?», espetó con impaciencia. La miré fijamente, dejando que el silencio se alargara, hasta que empezó a removerse incómoda. «Solo quería darte las gracias», dije finalmente. Sus cejas se arquearon. «Gracias porque me acerqué un poco más y susurré por enseñarme exactamente en quién no quiero convertirme». Valeria dio un paso atrás, como si mis palabras fueran un golpe físico.
Su rostro palideció por un segundo, pero lo ocultó rápidamente con una sonrisa forzada. No sé de qué hablas, respondió con su voz temblando ligeramente. Yo mantuve mi mirada firme. Claro que lo sabes, dije. Sabes exactamente lo que has hecho. Sentí una oleada de poder recorrer mi cuerpo al ver cómo sus ojos buscaban una salida. Por primera vez, ella era la que se sentía atrapada. El juego había cambiado y, aunque no podía verlo todo, aún sabía que esta partida la iba a ganar. Eres patética, escupió Valeria, pero su voz carecía de fuerza. Me reí suavemente, una risa que sabía a libertad. Puede ser, pero al menos soy yo misma, respondí. La dejé allí, con su máscara resquebrajando, y volví al salón donde los invitados reían y charlaban, ajenos a la batalla silenciosa que acababa de ocurrir. Mi madre me lanzó una mirada de advertencia desde el otro lado de la habitación. No arruines eso. Su mirada decía más que sus palabras, pero ya no me importaba. No era mi responsabilidad mantener sus ilusiones. Una hora después, cuando los invitados estaban distraídos con el postre, me acerqué a mi padre. Papá, ¿puedo hablar contigo? Un momento, le dije con voz tranquila. Me miró sorprendido, pero asintió. Caminamos hasta su estudio, una habitación pequeña y oscura, llena de estantes polvorientos y diplomas viejos. Cerré la puerta detrás de nosotros. ¿Qué pasa ahora? Mariano preguntó con el tono cansado de alguien que ya no tiene fuerzas para otra discusión. Lo miré a los ojos y por primera vez vi a un hombre derrotado. Quiero que me escuches, dije. Solo una vez, sin interrumpirme. Tomé aire y empecé a hablar. Le conté todo lo que había soportado, cada humillación, cada injusticia, cada noche que había llorado. No levanté la voz ni derramé una lágrima, mi tono era firme, implacable. Él me escuchó, en su rostro cada vez más tenso. Cuando terminé, el estudio estaba sumido en un silencio sepulcral. Mi padre cerró los ojos como si el peso de mis palabras lo aplastara. No sabía, murmuró, pero lo interrumpí. No quisiste saber, dije con frialdad. Ahora lo sabe y ya no hay vuelta atrás. Salí del estudio dejando a mi padre sumido en su propio silencio. Sentía el corazón palpitando con fuerza, pero esta vez no era miedo, era liberación. Crucé con la cabeza en alto, consciente de cada paso, de cada respiración de regreso al salón. Las risas y el murmullo de los invitados parecían venir de otro lugar. Mi madre me vio acercarme y frunció el ceño, como si pudiera sentir que algo se había roto en el aire. Me acerqué a ella y le susurré al oído. He terminado de obedecer. Sus ojos se abrieron con horror. Lo entendió demasiado tarde. Antes de que pudiera responder, giré sobre mis talones y subí las escaleras. Cada escalón era una despedida silenciosa, no sentía tristeza, solo una calma profunda, como si por fin hubiera encontrado mi lugar. Entré a mi habitación y comencé a empacar lo esencial, mi libreta, algo de ropa y el pequeño compartimento donde mi escorpión emperador esperaba. Lo miré por un momento y sonreí. Nos vamos, le dije en voz baja. Cerré la tapa con cuidado y la guardé en mi mochila. El sol se filtraba por la ventana, iluminando las paredes blancas que pronto dejaría atrás. Bajé con la mochila al hombro y me detuve en el umbral del salón. Todos los invitados seguían allí, atrapados en su burbuja de normalidad. Vi a Valeria charlando animadamente con un grupo de señoras, su voz dulce y falsa, como siempre. Mis padres estaban cerca de la puerta, sus rostros pálidos, casi grises. Ninguno de los dos dijo nada al verme con la mochila. Tal vez finalmente entendieron que no podían retenerme más. Me voy, anuncié en voz alta. Las conversaciones se detuvieron por primera vez, todos me miraron realmente, sin máscaras ni filtros. Yo era visible y no necesitaba su aprobación. Mi madre abrió la boca para decir algo, pero las palabras no llegaron. Mi padre simplemente bajó la cabeza, derrotado. Valeria me lanzó una mirada de desprecio mezclada con pánico.
Sabía que sin mí, su pequeña obra de teatro perdía sentido. Crucé la puerta sin mirar atrás, sintiendo el aire fresco del exterior golpear mi rostro cada paso que daba. Era un adiós definitivo a esa casa, a esa vida. Sabía que no sería fácil, pero por primera vez en años era dueña de mi destino. La venganza más dulce era esa, ser libre mientras ellos quedaban atrapados en su propia prisión invisible. El sol estaba alto cuando crucé el umbral de aquella casa por última vez. Sentí el calor en mi piel y el peso de años de opresión resbalar de mis hombros como una carga vieja y caminé por la calle sin prisas, dejando que cada paso reafirmara mi decisión a mi espalda. La puerta se cerró con un ruido sordo. No miré atrás, no necesitaba ver sus rostros para saber que él había caído como una losa sobre ellos por primera vez. Él era mi aliado, no mi cárcel. Llegué a la parada del autobús y me senté en la misma banca de metal donde había estado el día anterior, pero esta vez era diferente. Esta vez no había miedo, no había duda, solo una libertad que llenaba mis pulmones con cada respiración. Abrí mi mochila y miré el pequeño compartimento donde mi escorpión emperador, inmóvil, pero vivo, lo logramos. Susurré, me sentí conectada con él de una manera que nadie más entendería. Éramos dos supervivientes, dos seres que habían soportado el veneno y aprendido a usarlo a su favor. El autobús llegó y subí con la mochila bien sujeta. Mientras avanzábamos por las calles familiares, vi cómo el mundo seguía su curso, ajeno a mi pequeña revolución interna. Me pregunté qué estarían haciendo mis padres y Valeria en ese momento. Quizás seguirían intentando juntar los pedazos de su ilusión rota o tal vez simplemente aceptarían la realidad. No importaba, ya no era mi problema. Yo había roto las cadenas, había elegido mi camino y en ese camino no había lugar para el resentimiento ni para el miedo. Me recosté en el asiento, cerrando los ojos por un momento. La venganza no siempre es una explosión de caos y destrucción. A veces es un susurro, una partida silenciosa que deja a los demás atrapados en sus propios roles. Mi victoria era mi libertad, mi capacidad de empezar de nuevo. Lejos de ellos, el autobús dobló una esquina y supe que con cada kilómetro me alejaba más de aquella casa, de aquel pasado. No sabía qué me esperaba adelante, pero estaba lista, por primera vez en mi vida estaba lista para vivir.